Muchas gracias. Bueno, muy bien. Estamos medio lejos. Es grande el auditorio. Pero bueno, tenemos sonido, así que me escuchan bien, ¿no? Sí, no hace falta levantar la voz, ¿no? ¿Me están mirando? Sí. ¿Se escucha bien? Perfecto, perfecto. Muy bien. Cuando veíamos el tema para trabajar hoy, en esta jornada ESI, el tema de la violencia, se nos ocurrió abordar este tema de manera interdisciplinaria, ya que estamos como empezando a acostumbrarnos a trabajar también de esta manera interdisciplinaria y hacer un abordaje complementario. Un abordaje bíblico, un abordaje teológico y un abordaje pastoral. En ese orden. Y vamos a tratar de hacer ese recorrido. Por eso somos 3 los que vamos a hablar. Cada uno va a hablar de cada uno de estos 3 temáticas y después vemos cómo surgen las preguntas, si es que se van dando preguntas. ¿Pudieron entrar en la aplicación? ¿Sí? ¿Pudieron poner el numerito? Ya están en Jorge's Event. No se pudo cambiar de nombre. Ya está. Si entraron, es eso. Si dice Jorge's Event, es ahí. Así que a mí me toca compartir, me toca hablar sobre el abordaje bíblico al tema de la violencia. Vamos a empezar leyendo un texto. No como es un abordaje bíblico, vamos a leer un texto de la Biblia. Vamos a buscar en el Antiguo Testamento un profeta del Antiguo Testamento, de los llamados profetas menores. No menores porque sean menos importantes, sino porque son más cortitos. Que es el libro de Oseas. ¿Lo conocen el libro de Oseas? Sí, Oseas. Cerca del final del libro, son 14 capítulos, vamos a leer del capítulo 13 unos versículos. Capítulo 13, Oseas, capítulo 13. ¿Lo tienen? Voy a leer en la versión NBI, la nueva versión internacional. Si tienen la aplicación y quieren buscar esa versión, igual como la actualizaron en la aplicación, la NBI puede que no coincida exacto. Nos dimos cuenta la otra vez en una materia. Actualizaron en la aplicación y a veces no coincide con la que yo voy a tener acá, que es la impresa, que es la viejita NBI. Oseas, capítulo 13, versículo 4, dice, es un oráculo del profeta, ¿no? El profeta está dando una palabra de parte de Dios. O sea que el que está hablando es Dios, por intermedio del profeta, en el texto. Dice, pero yo soy el Señor tu Dios. Desde que estabas en Egipto, no conocerás a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador que no sea yo. Porque yo fui el que te conoció en el desierto, en esa tierra de terrible aridez. Les di de comer y quedaron saciados. Y una vez satisfechos, se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Por eso, yo seré para ellos como un león. Los acecharé junto al camino como un leopardo. Los atacaré y les desgarraré el pecho. Ahí. No me equivoqué de pasaje, ¿eh? Como una osa a quien le quitan sus cachorros. Los devoraré como un león. Los despedazaré como fiera del campo. Es palabra de Dios. Quería empezar con este texto porque es un texto complejo, si los hay. No fui a un texto en donde tal vez sea un lugar más común para hablar del tema de la violencia. La violencia está presente en el texto bíblico.
Y está presente en este tipo de textos que a veces algunos están leyéndolo a ver si leyeron bien. Sí, leyeron bien, ¿eh? Dice lo que acabo de leer. Puede haber palabra más, palabra menos, depende de la versión. El texto bíblico tiene, sobre todo en el Antiguo Testamento, pero también hay pasajes en el Nuevo, por ejemplo en el libro de Apocalipsis, tiene textos que son textos con una carga de violencia importante. ¿Se dieron cuenta? No se dieron cuenta esta vez, ¿no? Lo habían leído en sus casas seguramente. ¿Leyeron el libro de los Salmos alguna vez? ¿Leen los Salmos? ¿Qué Salmos recuerdan? Yo vengo leyendo el libro de los Salmos en mi lectura personal de la Biblia, vengo leyendo el libro de los Salmos. Y a veces hay mañanas que hay que leer 3 o 4. Porque a veces hay 2 o 3 seguidos de este tipo. Y uno dice, ¿cuándo llega el 23? El 100, el 103, ¿no? Algunos que te den... Son textos complejos. Este texto particularmente, el de Oseas, que leímos, es un texto que muestra que Dios es bueno y que es proveedor. Así le dice, ¿no? El vínculo que Dios había tenido con el pueblo en Egipto. Dios era un Dios bueno y proveedor, pero que cuando su esposa, porque encima está planteado el texto como una relación entre un esposo y su esposa, un hombre y una mujer. Queda, no sé si en la NBI, pero queda más claro en la versión Reina Valera, porque habla de tú a tú, ¿no? Habla en segunda persona. Cuando su esposa, en ese caso su pueblo, lo desobedece o lo ignora, le promete venganza y muerte. Digamos, evidentemente no es un manual de pastoral del noviazgo ni pastoral matrimonial. Yo solito me metí en esto, ¿eh? No me dijeron, queremos que hables de Oseas 13. Yo elegí el texto este, porque me parece que si no lo hablamos en estos contextos, estos temas pasan y nunca nos llegamos a preguntar qué hacemos con estos pasajes en donde está presente el tema de la violencia en la Biblia. Porque uno, el lector contemporáneo, se podría preguntar, el lector que no está acostumbrado como nosotros a leer la Biblia, el lector contemporáneo se podría encontrar con este texto, un amigo nuestro, una amiga nuestra nos podría decir, ¿y vos me hablás de un Dios de amor? ¿Nunca se les pasó esa pregunta por la cabeza? ¿O nunca tuvieron una charla con alguien de ese tipo? Que encontraron de casualidad un pasaje como estos y entraron a tener argumentos. Entonces empezamos a decir, bueno, sí, pero en realidad el pueblo de Israel, como que justificamos, el pueblo de Israel había desobedecido. Claro, nada mejor para una persona desobediente que agarrarle el pecho como un leopardo. Es por este tipo de problemática que el texto bíblico presenta. A mí me gusta decir que a veces en las iglesias predicamos o enseñamos de los grandes éxitos, ¿no? Vieron que las bandas hacen como sus grandes éxitos, ¿no? En el libro de los Salmos hay como grandes éxitos. Hablamos y predicamos de los más conocidos, pero hay otros que están en el texto bíblico y que no los abordamos o que no les prestamos la misma atención. Por eso es tan importante la exégesis y estudiar el texto para ver de qué manera damos una respuesta frente a textos tan difíciles como este. ¿El Antiguo Testamento tiene textos violentos además de este de Oseas o es el único este? Esa sería la respuesta técnica. ¿Se acuerdan de alguno? No lo vamos a describir, quédense tranquilos, simplemente voy a mencionar una selección que hice. ¿Se acuerdan de la conquista de Canaán? Josué, que a veces lo tomamos como modelo de misión. Hay que ir, hace poco escuchaba al doctor Norberto Zaraco en la reunión de ACIT diciendo, dejemos de hablar de conquista. Un término que viene del ámbito de la guerra. Lo usamos como si no... Claro, lo vaciamos del contenido que en el texto sí tiene. Es una guerra lo que describe el libro de Josué. Bueno, el libro de Jueces, el libro de Jueces es muy interesante, pero está lleno de este tipo de textos, ¿no? Si algún día no pueden dormir, no lean Jueces 19. Es el que van a ir a leer.
O en el capítulo 25 de Números, cuando había ahí a uno que estaba así como muy celoso por Dios y había visto cómo los israelitas se habían ido con las madianitas. Entonces agarra una lanza y ensarta al israelita con la madianita en el medio aparentemente del acto, a los dos. Justicia para Dios. Y en el texto está presentado como que eso es lo que había que hacer. El relato del diluvio, ¿lo leyeron? El pecado hizo que Dios se enojara tanto que nada mejor que exterminar a la humanidad. No estoy inventando nada, todo eso está en el texto bíblico. Por supuesto que después hay maneras de explicarlo, de describirlo, de predicarlo. Las plagas. Dejá salir a mi hijo. Parece como un padre que va a la escuela, ¿no? a retirar al hijo y le dice a la directora, vengo a retirar a mi hijo. No, están en una actividad. Ah, ¿sí? Ahora te mando 12 plagas y la última te mato al pibe. Bueno, está lleno el Antiguo Testamento de textos que nos traen complicaciones al momento de interpretarlos. Yo creo que en principio tenemos que tratar de distinguir entre esos textos. Primero, algunos simplemente describen una realidad que no necesariamente el autor bíblico está validando. El caso típico sería el texto de Jueces. No es que el relator bíblico o el narrador dice frente a esa barbaridad y Dios quiso que así sucediera. Están esos pasajes que muestran violencia, pero que no están presentados como que ese acto de violencia es la voluntad de Dios. Pero hay otros textos que describen actos violentos y que parecen que sí son presentados en el Antiguo Testamento como mandado por Dios. De hecho, en muchos salmos se lo describe a Dios como un guerrero. ¿Se acuerdan? Son textos hasta que cantamos. Él adiestra mis manos para la batalla. ¿Se acuerdan? No lo voy a cantar más. Adiestra mis manos para la batalla. En una batalla no se va a jugar al truco. Y me ayuda a tensar el arco de bronce. El arco no es un arco de fútbol, es un arma. Se complica a veces con el texto, en aquellos textos en los que Dios envía una acción violenta. Él mismo es quien hace un acto que desde nuestro punto de vista es un acto violento. No voy a seguir citando textos. Y después hay otros textos que hablan de leyes, por ejemplo en el libro de Levítico, en donde alguna situación se condena o es condenada con la pena de muerte. Por eso frente a esos textos ese tipo de textos muchas veces generan dos tipos de reacciones frente a estos textos violentos o que tienen violencia o que muestran algún tipo de violencia. Por un lado, están los intérpretes legalistas, literalistas, que lo que hacen con esos textos es justificar la violencia. ¿Cómo? Está en la Biblia, por lo tanto la pena de muerte, ¿no? Sí, alguna vez hemos escuchado una de esas cosas, ¿no? Está en la Biblia, es bíblico. El otro día hablamos en una clase. ¿Se acuerdan del rey Saúl? Fue descartado por Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo perdió su reinado? Porque tomó malas medidas económicas, políticas. ¿Cuándo? ¿Cuándo perdió su rol? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo Samuel, el profeta, al que lo ungió? Te quedaste sin reinado porque no mataste a todos. Le salvaste la vida a uno. Y uno dice, bueno, por lo menos ese zafó. No, Samuel se encargó de terminar lo que Saúl había dejado incompleto. Claro, se justifica. ¿Es bíblico eso que hace Samuel? Sí, es bíblico. ¿Es la voluntad de Dios? Son dos cosas distintas. Es bíblico porque está en la Biblia. Se narra en la Biblia. Pero evidentemente tenemos que hacer una interpretación de estos textos que superen la lectura literalista.
justificando así violencias. Podríamos hacer un ejercicio de historia, de cómo en la historia del cristianismo se emplearon ese tipo de textos para justificar muertes, justificar guerras, justificar torturas con el texto bíblico como argumento. Ese podría ser un extremo. El otro extremo sería rechazar esos textos porque nos resultan chocantes. Porque al lector contemporáneo nos genera como un rechazo, por lo tanto mejor no lo leamos y leamos el Salmo 23, que con eso nadie se va a asustar. Por eso es clave que podamos tener una concepción que podamos repensar, ahí está, mejor lo digo así, que podamos repensar qué entendemos por inspiración de la Biblia. ¿La Biblia está inspirada por Dios? Sí, díganlo, sí. Claro, después con esta intro, les pregunto de vuelta, ¿la Biblia está inspirada por Dios? Sí, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén, no dijo uno de primer año, menos mal. Claro, eso no significa que todos los textos deban ser interpretados literalmente. Es inspirado por Dios, pero necesitamos interpretar esos textos, porque la manera en la que nosotros entendemos la inspiración bíblica no es la inspiración mecánica en el sentido de que Dios le dictó a los autores todo lo que había que hacer en cualquier momento de la historia, en cualquier lugar del planeta. Hay que entenderlos en su contexto, en su cultura y con el lenguaje que tienen. Por eso quiero proponer 3 ideas, no sé cómo vengo. 3 ideas, nada más, ¿sí? Típica predicación que te dice 3 ideas y vos decís, qué corto, y dura 2 horas. No, son 3 ideas en serio. 3 ideas. La primera, la inspiración de la Biblia no anula lo humano de los autores. Es decir, que Dios inspiró a los autores no anula que esos autores no dejaron de ser hombres, como que entraron en un trance y empezaron a escribir lo que Dios les dictaba, anulando todo tipo de su humanidad y de su trasfondo cultural e histórico. No eran, por ser escritores de la Biblia, omniscientes. Entonces, ese autor bíblico sabía todo lo que iba a pasar en los próximos 3000 años de historia. Esos hombres siguieron siendo parte de su tiempo, fueron hombres de su época y de su cultura. Y no perdieron su cultura, sino que en su cultura escribieron esos textos. La segunda idea es que los pasajes, y está vinculada a la primera, es un principio de interpretación bíblica. Estos pasajes tenemos que interpretarlos en su contexto histórico. Y no es una frase como de manualcito. El pueblo del Israel antiguo vivía en un contexto donde estaba en contacto todo el tiempo con la guerra. La guerra en la antigüedad era absolutamente habitual. Hoy la guerra para nosotros es noticia, es una mala noticia. Pero en la antigüedad la guerra era prácticamente algo habitual. Se vivía en una situación de violencia. Y el pueblo de Israel, del Israel bíblico, vivía en ese contexto también, en ese contexto cultural. Por eso los autores bíblicos no tienen problema en describir a Dios y sus acciones con esos parámetros culturales que para nosotros, lectores modernos del siglo XXI, suenan violentos. Podríamos dar un montón de ejemplos, no lo vamos a hacer porque no nos da el tiempo. Dice el autor, sería un error grave y una injusticia histórica esperar que los autores bíblicos tuvieran la definición moderna de violencia. Es decir, que ellos, hace 2500, 3000 años, tuvieran el mismo concepto de violencia que tenemos nosotros hoy. O el mismo concepto de derechos humanos que nosotros tenemos hoy, traspolarlo a 2500 años atrás, en el antiguo cercano oriente. Y en tercer lugar, y último, vieron que prometí lo que dije, la Biblia es palabra divina. Voy a hacer una pequeña afirmación teológica, así le doy paso a mi amigo teólogo.
La Biblia es palabra divina en lenguaje humano. Eso lo creemos también, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es la palabra encarnada? Jesús, ¿no? En el principio era la palabra, era el verbo estaba con Dios y el verbo era, y está hablando de Jesús, evidentemente, ¿no? Y cuando hablamos de Jesús decimos que la teología lo afirma claramente, que Jesús es totalmente Dios y totalmente humano. Es así, ¿no? Sigue siendo así. Si eso afirmamos de Jesús, palabra de Dios hecha hombre, también lo decimos de la Escritura. La palabra de Dios escrita es totalmente divina porque es inspirada por Dios y es totalmente humana porque Dios no anuló la cultura humana de los autores. Lo cual no quiere decir que esa cultura humana que los autores del Antiguo Testamento tenían es aplicable a cualquier momento de la historia. Sino que hay que distinguir entre el principio que está detrás y aquellos aspectos que son culturales y que sería peligrosísimo identificar y no discernir entre ellos. Al entrar en el mundo de lo humano, la palabra de Dios hace suya su contexto cultural. Pero aunque la enseñanza bíblica es normativa, no lo es la cultura antigua. Lo que es normativo es la palabra de Dios, es la instrucción bíblica en cuanto a palabra de Dios. Pero lo que no es normativo es la cultura antigua. Y nunca debe utilizarse el texto bíblico para justificar la violencia. No me voy a adelantar ni a cuestiones teológicas, aunque alguna cosita anticipé, y mucho menos a las cuestiones pastorales, pero esto que acabo de decir aplica para lo teológico o para lo pastoral. Esto es simplemente un abordaje de un tema muy complicado, pero que necesitamos problematizarlo, porque si nosotros como estudiantes de teología, de trabajo social, de música, de psicología, de los distintos profesores de las distintas carreras que tenemos representadas, en un instituto de formación superior, en un instituto terciario, en donde nos juntamos a estudiar estudios superiores, no nos animamos a hacer este tipo de preguntas, es en estos espacios en donde tenemos que reflexionar sobre cómo vamos a leer los textos. Porque después esto deriva, esto no es simplemente un ejercicio académico de, ay, a ver, de entre dos que se pusieron una pipa y dijeron, a ver, hoy vamos a hablar sobre la violencia, porque es un tema top, y vamos a hablar sobre esto y nos vamos a juntar en una especie de laboratorio lejos de la humanidad. No. Esto tiene consecuencias, puede tener consecuencias muy serias en la teología y en la pastoral si no hacemos la exégesis y la hermenéutica debida de textos que responden a un ámbito sociocultural específico. Una punta, una idea, para seguir pensando. ¿Sí? Muchas gracias. Vamos. Bueno, muy bien, como nos anticipó Pablo, y arranco de ahí, de la cuestión cultural, ¿no? La palabra de Dios, Dios hablando y la cultura, el mundo, la sociedad. Y yo quiero abordar la cuestión de la violencia dentro del aspecto cultural, la violencia como tema cultural, institucional, y que es un tema, me parece, profundamente pertinente, dado nuestro contexto que estamos inmersos en donde la violencia está institucionalizada, ¿no? La idea de la violencia como una norma, un modo de relaciones interpersonales en la relación amigo-enemigo. Saben que hay un autor que se llama René Girard, que trabajó toda la historia de la religión, y él dice que el origen de lo sagrado se da en la violencia. Muy interesante para verlo. Pues él dice que históricamente las culturas construyen un enemigo, que es el famoso chivo expiatorio. Entonces la cultura necesita expiar sus males, sus errores, pecados, pero como no se hace cargo, proyecta el mal sobre otro. Entonces el otro es el responsable de todos los males.
Entonces, para salvar a la cultura de la extinción de la violencia, se carga toda la violencia sobre un solo y se expía. René Girard. En este contexto, la cuestión de la violencia es más viejo que el hombre, ¿no? Ha estado siempre inmerso y ha atravesado la cultura. Bueno, yo les comento que escribí, Pablo me dijo, tenés 10 minutos. Entonces yo escribí, hasta me tomé el tiempo, leyendo, ¿no? Vamos a ver si puedo ser obediente. Yo quiero tomar la cuestión desde la perspectiva teológica y le puse como título Jesús y su acción revolucionaria contra la violencia. Saben que Jesús cuando comienza su ministerio y dice, el reino de Dios se ha acercado. Este anuncio atraía a muchos de sus contemporáneos por las expectativas, ¿no? Las esperanzas mesiánicas veterotestamentarias. Saben que el pueblo judío esperaba al Mesías. Entonces cuando escuchan, el reino de Dios llegó, bueno, muchos lo siguen y están interesados. Entre esto, que hay varios, de hecho estudiamos con los chicos en teología, había un grupo cuya expectativa del reino de Dios era, o estaba vinculado a la idea de la violencia, eran los celotes. El grupo de de hecho, no solamente había un grupo, sino que Jesús dentro de sus filas tenía a un discípulo llamado Simón el celote, lo recordarán, ¿no? Aunque dirán, según Kuhlman, que posiblemente, no sé qué dirán los biblistas, pero que Judas Iscariote también podría haber venido de esa corriente. Pero además, entre los discípulos también algunos portaban armas. Costumbre judía de ir armado en los viajes para defenderse contra animales salteadores, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús está hablando en palabra y preparando a su discípulo en Lucas 22, 35 y 38, donde dicen que se preparen bien, ustedes recuerdan que dice un discípulo, acá tenemos 2 espadas. Y Jesús le dice, es suficiente, ¿no? Como que había ahí un corte y circuito que entendían ellos con la idea de espada. Pero además, ustedes recordarán que en el huerto de Getsemaní, Pedro desenfunda una espada y le corta la oreja a un soldado. ¿Y Jesús qué le dice? Pedrito querido, guarda tu espada, porque el que espada mata, a espada volverá. De manera que dentro de los seguidores de Jesús, la cuestión de la idea del reino y la violencia estaban muy relacionadas. El concepto de reino de Dios y qué significa el reino de Dios y cómo se instala el reino de Dios estaba imbricado con la cuestión de la violencia. Los celotistas conformaban un movimiento de liberación nacional cuyo origen surge con Judas Macabeo, 70, 80 a.C., que era un movimiento revolucionario que se había rebelado contra el Imperio Romano, ¿no? Y que intentaban forzar el reino de Dios por la violencia. Un texto interesante es Mateo 11, 12. Son los violentos los que se adueñan de él con violencia. He mirado algunos comentarios que dicen que este texto no está muy claro si es una crítica o una afirmación. Probablemente sea más una crítica, aunque no está muy claro. Lo cierto es que los celotes consideraban la usurpación romana como un crimen violento y lo comprendían como un crimen religioso, por lo tanto se justificaba la guerra santa. Es decir, estaba justificada tomar el reino, Israel, por la violencia porque ellos habían infligido una norma y la ley. Era una cuestión legal y se justificaba la guerra santa. Frente a esto o a esta expectativa del reino, Jesús anuncia que el reino sucede mediante el derecho divino de la libre gracia. Lo que distingue a Jesús de los celotes es la libertad de esa legalidad que los llevaba a realizar el reino violento o por violencia. Jesús expresa en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Es decir, es de otra clase, que no responde a los criterios de este mundo. Es un reino totalmente distinto al sistema de reglas de juego vigente en la lucha por el dominio y la venganza. Por eso el reino propuesto por Jesús choca con las expectativas de los celotes.
Usted recordará un episodio de Pedro en Marcos 8, cuando Jesús dice que iba a morir y que Pedro reacciona, ¿no? ¿Cómo es que el Mesías el que viene a traer el reino, va a morir? Después saca una espada, ¿no? Bueno, fíjense, había ahí un trasfondo de la relación de reino, tomar el reino, y que la violencia era un recurso, evidentemente, para lograr ese objetivo. Por lo tanto, Jesús en su reino anticipa el reino divino de la gracia que hace justo a los transgresores de la ley y aun cuanto aquellos que carecen de esa ley. Con esto negaba el punto central de la fe zelota, de anticipar la justicia de Dios mediante el juicio y el castigo de los impíos. Por ejemplo, Jesús tenía entre sus discípulos a publicanos, enemigo acérrimo de los celotes y odiado por esto por causa de su colaboración con los romanos. Por no haberlos condenado, Jesús se ganó el mote de amigos de publicanos y pecadores. Con esto, Jesús rompe el esquema amigo-enemigo de los fariseos y celotes con los publicanos, y también el esquema amigo-enemigo entre judíos y samaritanos. Esto constituye un concepto de justicia de Dios muy diferente que el que se predicaba en aquella época. Y aquí aparece una palabra clave, la cuestión de la violencia santa, ¿no? La violencia dentro del esquema religioso, el concepto de justicia. Tampoco llama Jesús a los pobres a vengarse de sus explotadores, ni a los oprimidos a someter a sus opresores. Su llamado más bien es: amad a vuestros enemigos y orad por los que los persiguen. Mateo 5:44. O sea, bienaventurados a los obradores de la paz, que hacen saltar el esquema de opresión y que no buscan el poder por la violencia. Así Jesús revolucionó el concepto de Dios. Dios no viene para la justa venganza contra los malos, sino para justificación de los pecadores, sean celotes o publicanos, fariseos o prostitutas, judíos o samaritanos. A esta liberación del legalismo, el cual siempre lleva a la venganza, se le puede llamar la revolución contra la violencia. La justicia del reino de Dios es derecho de gracia para justos e injustos, buenos y malos, con el fin de liberar a celotes y publicanos de la relación amigo-enemigo. Según el Sermón del Monte, la extirpación de la violencia y la superación de la hostilidad se dan en la creación de la paz. En este sentido, el verdadero pecado de la humanidad es la violencia que lleva a la muerte, y por eso la salvación de la humanidad estriba en la paz que está en el servicio de la vida común. Según la tradición sacerdotal del Génesis 3, el pecado consiste en el predominio de la violencia, texto que nos citó Pablo, ¿no? Dios envía el diluvio por la violencia que había impregnado el mundo, ¿no? Otras interpretaciones judías ven el comienzo del pecado con el fratricidio de Caín. Génesis 6:13, la tierra está llena de crímenes. O sea, que asocia el pecado a la violencia, o la violencia como fruto y perpetuador del pecado. Por lo tanto, según el Sermón del Monte, solo Jesús, el Mesías, trae esa paz de la creación que no solo supera la violencia, sino también su represión violenta. No solo supera el mal, sino también la ley que castiga el mal con el mal. A la luz de esta paz mesiánica, no es malo únicamente el primer mal, sino el esquema de penalización del mal. No es malo solo la primera violencia, sino el círculo diabólico de violencia y contraviolencia. Si se responde el mal con el mal, un mal engendra otro porque se justifica por él. Y como es difícil mantener la medida, hay siempre un avance del mal, atribuido siempre al adversario.
siendo el resultado siempre una espiral de una creciente amenaza mutua. Pensemos un poco cómo se mantiene la paz en el mundo hoy. ¿Saben cómo? Con la amenaza. La paz se mantiene por la amenaza de quién tiene más poder de ojivas nucleares, ¿no? En la conocida expresión no paguen mal con mal, Mateo 5, presupone un distanciamiento frente a la violencia y contra la violencia. El círculo diabólico de violencia y contraviolencia se rompe porque la fuerza del mal es la violencia. El poder del mal está en la respuesta a él con mal. ¿Sí? Solo la reacción no violenta priva al mal de su legitimación y le quita razón al violento. Entonces, la acción no violenta es siempre mejor que la contraviolencia. No devuelvan a nadie mal por mal, no te dejes vencer por el mal, vence al mal a fuerza del bien. Romanos 12, 17 en adelante. Ahora bien, la superación no violenta del mal es posible, pero puede tener un costo muy alto. La propia pérdida de la vida por la violencia. En virtud de esto, ¿cuál es la salida? Si la recomendación del apóstol es vencer el mal a fuerza del bien, entonces debemos considerar que el precio de combatir la violencia con el bien es muy alto. Y como es tan alto, el precio lo pagó Dios mismo. Y hasta tal punto lo ha hecho que todos los dolores provocados por la violencia se pueden amparar en el amor del compadecer de Dios. Y encuentra en ella la fuerza para luchar contra la violencia, para resistir y para dotarla de sentido. Es decir, justamente porque Dios se introduce en nuestra historia de dolor, producto de la violencia, con su falta de salida, su atmósfera cerrada y espiralada de retroalimentación, queda expuesto a la luz liberadora de la esperanza. La esperanza se encuentra en que Jesús soporta la violencia y el mal por amor. Acá está la clave teológica del concepto o de cómo abordar la cuestión violencia desde el cristianismo, de la fe cristiana. Esto es la clave. Repito, la esperanza se encuentra en que Jesús soporta la violencia y el mal por amor, para llevarlo a un final bueno. ¿Ven? Ahí se rompe la espiral de la creciente violencia y contraviolencia. ¿Cómo se rompe eso? Soporta el mal por amor y hace de esa violencia ejercida sobre él que tenga un buen final. En la cruz se muestra que cuando a la violencia no se le responde con más violencia, sino que se lo asume por amor para superarlo, la violencia y su dolor se encuentra rodeado por la promesa de la vida, la resurrección. Respuesta del Padre a la cruz de Cristo. Y este es el comienzo de la superación de todas las violencias y todos los dolores como eliminación y como elevación creadora de sentido. La violencia y el mal no tienen sentido, porque destruye. La respuesta o asumir el mal por amor le da sentido. Se sufre por amor. Porque Dios es todo en todo. Es decir, Dios es Dios a partir de Cristo, ¿no? Es Dios en el dolor y en la violencia. Otra clave. Dios, que no es causa del mal, asume el mal y lo padece. Dios no es causa del mal, pero Él lo asume y lo padece en su propio cuerpo. El mal se introduce en el seno mismo de Dios, en el Hijo de Dios, sin ser Él el responsable ni el causante del mal. Dios es todo en todo, es decir, Dios es en el dolor
y en la violencia, pues como afirma Dietrich Bonhoeffer, solo puede auxiliar el Dios que sufre. Dijo este teólogo que sufrió el ahorcamiento por los nazis, ¿no? Y por el hecho de que Cristo lleva al Padre por toda la eternidad los estigmas del sufrimiento, se muestra que la violencia y su dolor ha sido superada eternamente por Dios. En este sentido, dice Leon Bloy, el dolor pasa, pero el haber sufrido no. En efecto, donde el haber sufrido ha acontecido por amor, rige la verdad de que el amor es lo que permanece. Como Dios sufre en y por el amor, lo que permanece, ¿qué es? La esperanza de que ese dolor ahora tiene sentido. El sentido de la restitución de la vida dañada por la violencia. Conclusión. El mal es irracional absoluto. ¿Estamos de acuerdo? El mal es una irracionalidad. Es lo irracional hiperbólico, ¿no? A su máxima expresión. Es el supremo sinsentido. Si se puede hacer algo frente a él, tendría que ser algo también irracional. Otra locura, como es el mal. Otra desmesura. Si el mal es un exceso, ¿no habría que buscar o invocar otro exceso llamado Dios, cuyo nombre es locura, sobreabundancia, gratuidad, gracia, desmesura? Geshe es el que dice esto. Si la violencia provoca desorden por la ruptura de vínculos, yo siempre les suelo decir a los estudiantes de teología, la explicitación, la concreción de lo diabólico es una bomba. Literalmente. Saben que de la fenomenología, símbolo significa unir lo separado. Lo simbólico une lo distinto. ¿Qué sé yo? La cruz, símbolo de violencia y el mal, pero une con la idea del amor, ¿no? El símbolo une lo diferente. Simbólico. Lo diabólico, diabolos, rompe lo que va unido. Despedaza. Fíjense la idea de la bomba como concreción material de lo demoníaco. Donde hay una bomba, todo se despedaza. Si el mal entonces, o la violencia, provoca desorden por la ruptura de vínculos, ese sin integrar, totalmente desarticulado, solo puede superarse de otro modo, con la intervención de un tercero que restablece esos vínculos rotos, que unifica lo separado, que restablece la comunión. Si el mal es irracional, demoníaco e insolvente, entonces solo un absoluto puede absorberlo. Un absoluto y no un cálculo. Una locura y no una prudencia. Una pasión de amor y no una técnica de simple justicia. Geshe. Solo podemos invocar a alguien que está desligado del círculo, de toda connivencia y complicidad con el mal. Solo porque no tiene nada que ver con el mal, Cristo puede superar ese peso del mundo. La violencia es irracionalidad de destrucción, de aniquilación, mientras que el amor es locura e irracionalidad de creación. Ante la destrucción del mundo por el mal violento, se necesita una recreación por el amor, que se corresponde con la primera creación por amor. La rebelión de Cristo entonces contra la violencia y las conductas no violentas. Jesús vence al mal atacando a su núcleo de fuerza con el fin de interrumpir la espiral del mal que es la violencia. El amor a los enemigos, o en el amor a los enemigos, creamos algo nuevo. Nos preguntamos cómo liberarlo de su hostilidad. Lo hacemos objeto de nuestra responsabilidad y trabajamos para ayudarlo.
permítame cerrar, como saben que me gusta, con una frase poética. Y luego tú, oh Dios, tu dulzura, el gran cuidado para no hacer daño, después la paciencia infinita con el mal y el juicio que solo a ti te pertenece. Entonces la cuestión del mal, desde la teología, desde la fe cristiana, tiene su fin. No hay modo de justificar la violencia de la fe cristiana, al menos en aspecto teológico, la cual no significa que no se haga, ¿no? Porque la violencia ha sido, con esta teoría del chivo expiatorio, definitivamente absorbida por uno que ha expiado el mal de toda la humanidad. Donde el pecado, el mal, la responsabilidad de todo el mundo cayó sobre uno, que es justo. Y entonces, la violencia que cae sobre el justo pierde su fuerza porque, porque es injusto, quiero decir. La violencia sobre el justo es injusto, por lo tanto la violencia pierde su poder. La violencia solo gana poder en la contraviolencia. Jesús asume la violencia injustamente y eso hace que la violencia pierda su poder. Muy bien. Bueno, hay varias preguntas ya. Varias preguntas. Algunos están votando. Hay preguntas que suben, hay preguntas que bajan. Así que usen la app. A ver si podemos lograr contestar alguna pregunta, ¿verdad? Nos quedan 15 minutos antes de terminar. Yo tengo que empezar a hablar todavía, así que a mí no me dijeron tiempo, no me dijeron nada, pero me dieron una lista de temas que podríamos hacer un simposio, ¿verdad? Había así como una sugerencia de temas muy grande y yo, pensando en el trabajo pastoral, quería seleccionar algunas cosas que nos encontramos cuando aconsejamos gente, cuando hablamos con gente, cuando trabajamos con gente. Quería empezar con un versículo de Eclesiastés. ¿Se acuerdan de Eclesiastés? Que describe nuestro siglo XXI. Ah, no, perdón, es que como ya nos explicó Pablo, estoy borrando con el codo, ¿no? Pero uno se identifica con tantas cosas y en el capítulo 4, versículo 1 dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Quizás cuando pensamos, sigue el versículo, pero cuando pensamos, bueno, miren lo que dice: y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Cuando pensamos en el trabajo pastoral con las víctimas de violencia, quizás una de las cosas que tenemos que tener claro es que nuestro rol, nuestra tarea, básicamente empieza desde una perspectiva de consuelo, ¿sí? Como hemos visto recién, de una perspectiva, no de consuelo en el sentido de, bueno, aguantá que no, ya en el cielo vas a estar mejor, sino una perspectiva de amor, de identificación, de hablar, como dice Isaías, al corazón de la persona. Pensando en los tipos de violencia que encontramos en la oficina pastoral, en las entrevistas con la gente, es una lista larga, ¿verdad? ¿Sí? O sea, ¿qué cosas sufre la gente que son violencia? ¿No saben? Violencia verbal, descalificación. ¿Qué más? Violencia económica. Maltrato, manipulación. Violencia física, golpes. ¿Qué más? Abuso sexual. Abuso psicológico. Abandono emocional. ¿Sí? ¿Vieron esa gente que te dice: nosotros no somos violentos, nos llevamos bien, pero cuando yo me enojo, no le hablo? Una semana sin hablarnos. Hay tantas formas de violencia que podríamos hablar de cada una, como les decía, y es un montón,
quizás lo que tenemos que tener en claro es esta perspectiva. Nos toca a nosotros condenar siempre las formas de violencia. Todos conocemos esas oficinas pastorales donde se te dice, o esos consejos que a veces dan algunos hermanos con muy buen corazón, una buena intención, pero quizás no tanta reflexión. Esto es una prueba de que el Señor te trae. ¿Sí? O Dios está formando tu carácter. Esa se usa mucho en la violencia institucional, ¿vieron? Cuando el pastor te ningunea, bueno, yo sé que en algún, no acá, ¿no? Pero el líder te deja de lado, pasan cosas así y dicen, no, es que el Señor está tratando con tu carácter. ¿A alguien le dijeron eso alguna vez? Bueno, Dios los bendiga y los restaure, ¿no? O sea que Dios eligió que este tipo venga y me insulte, me ignore, porque quiere enseñarme algo. ¿Ese es el Dios en el que creemos? Hay gente a la que le dicen, bueno, a mujeres a las que se le dice, te golpea y eso, bueno, pero aguantá porque no sabes si no se va a convertir. Me acuerdo de una pastora que me dijo, ¿cómo se nota que no es a vos al que violan todas las noches? Le dijo esa pastora a alguien que dio ese consejo. Ustedes saben que hay violación en el matrimonio, ¿verdad? La violencia siempre está mal. Y nunca hay una buena razón para ser violento. Estoy hablando en el contexto de la pareja. Hay una pregunta ahí, dice, ¿y puedo defender a mis seres queridos? ¿Y vos qué pensás? La pregunta es ¿cómo? La violencia siempre, siempre, siempre se condena. Siempre. Si vos alguna vez hablas con alguien, vos no sabés lo que le cuesta a la persona abrir su corazón y decirte, la estoy pasando mal. Para que vos le digas, ¿sabés que es una bendición de Dios, no? Dios quería que pases por esto. No es por ahí. Es por la perspectiva del consuelo, es por la perspectiva de hacer la denuncia. Ustedes saben que está bien hacer la denuncia por violencia, ¿no? Bueno, hay cosas técnicas, nosotros no podemos denunciar por alguien que es mayor de edad, eso lo tiene que hacer la persona. Y que una mujer o una persona víctima de violencia, un hombre, ¿saben? No sé si leyeron una noticia hace un tiempo, un hombre que se animó a denunciar que era víctima de violencia, que la mujer le pegaba, y en la comisaría se le rieron, y la mujer lo apuñaló. ¿Sí? Ustedes saben, digamos, ese es un caso, el 900, bueno, no sé, las estadísticas, la mayoría de los casos son mujeres víctimas de violencia, ¿verdad? ¿Saben lo que le cuesta a una mujer contarte eso? Y vos decís, bueno, vamos a hacer la denuncia en la comisaría. No va a funcionar, ¿sí? Pero hay que decirle, tenés que hacer la denuncia, tenés que animarte. Ahora, si vos animás a la mujer a hacer la denuncia, ¿qué es lo que hay que hacer? Prepárate para un proceso largo, prepárate para un acompañamiento que lleva tiempo, prepárate para no entender por qué volvió con él y tantas otras cosas. Y nunca hay que rendirse. Alguna vez me dijeron que los procesos de dejar de ser, de que una mujer pueda abandonar a un hombre violento pueden llevar unos 10 años. Prepárate. Prepárate porque es una persona que está dañada en su manera de pensar, que siente que no puede hacer nada, que su vida no vale, que no tiene ideas. Muchas veces, con algunos argumentos que no me voy a meter ahora, ha dejado de trabajar para quedarse en la casa con los chicos, entonces no tiene sustento propio. Ahí entra la violencia económica que mencionaba Nancy. Acompañar víctimas de violencia es un proceso largo, pero nunca, otra vez, le digas a la persona que lo que está viviendo es la voluntad de Dios. Nos toca acompañar, como dije antes, hacer la denuncia si son menores, animar si son mayores, etc. Tengo un montón de cosas y no me quiero enredar y quiero decir solamente un par de cosas más.
Muchos de ustedes van a estudiarlo en alguna materia, pero muchos de ustedes no. Entonces, hacerles algo que es básico para entender la violencia en la pareja, que es entender que es un ciclo, ¿sí? Que tiene etapas, ¿sí? Hay una primera etapa donde parece que está todo bien, está todo en calma. Generalmente la relación empieza por ahí, parece que va todo bárbaro. Después hay una segunda etapa de acumulación de tensión, donde la persona que es víctima hace cosas que al agresor no le gustan. Y entonces empieza a tensionar todo hasta que viene la tercera etapa, que es el estallido, el momento donde pasa lo peor en términos de escena violenta. Después de eso vuelve, es como se resetea. El tipo pide perdón, digo el tipo porque en la mayoría de los casos es violencia del varón hacia la mujer, pero el agresor o la agresora pide perdón, dice no, nunca más va a volver a pasar, no sé qué me pasó, y empieza un periodo de romance. Entonces la víctima se relaja. Dios me respondió, ahora sí cambió, tenemos una nueva oportunidad. Bueno, ese día estaba muy cansado del trabajo. El problema con el ciclo de violencia es que cada vez empieza a pasar más seguido. Y entonces llega un momento en que la etapa 4, la de la luna de miel, desaparece. Es calma, acumulación de tensión, explosión. Calma, ¿sí? Y cada vez es más fuerte. Esto nos tiene que servir a nosotros para ver, cuando hablamos con una persona que es víctima de violencia, para entender esas etapas y entender que por ahí viene el episodio crítico porque le gritaron, le pegaron, le pasaron cosas muy duras, pero como después le pide perdón, ya pasó. Y vos y yo tenemos que entender que no pasó, que todavía el ciclo de violencia está activo. Y esto me lleva a decir, hay que ayudar a los agresores a salir adelante. Siempre nos enfocamos en las mujeres víctimas de violencia o las personas víctimas de violencia. Hay pocos ministerios que trabajan con hombres violentos, ¿sí? Conocemos uno, la Asociación Pablo Besón, que trabaja con eso, pero no hay mucho más, ¿sí? Y es un proceso largo. Pero si el agresor no hace algún tipo de trabajo para sanar las razones por las cuales actúa así, el ciclo no se termina. La mujer o la persona víctima hace un trabajo, pero el ciclo se va a repetir más tarde o más temprano. Quizás una cosa más, antes de responder una pregunta, vamos a poder responder, Pablo. Esperen que tenía algo más anotado que no me quiero olvidar y se me pasan las hojas. Dije lo de que acompañar es un proceso y parte de lo que podemos hacer nosotros pastoralmente, además de derivar a los profesionales que haga falta, es ayudar a la persona a pensar, a la víctima de violencia, a aprender a pensar de nuevo. Hay heridas que son visibles, los golpes. Hay heridas que quedan en el cuerpo, pero hay algo mucho más profundo que es las relaciones violentas afectan la manera de pensar de las víctimas. Y entonces aprenden a ver como bueno cosas que están mal. Y aprenden a verse a sí mismas con una perspectiva negativa. No pueden, no saben, no entienden, son estúpidas, no pueden resolver las situaciones. Entonces, una de las cosas más fuertes que tenemos que hacer nosotros desde la pastoral
es ayudar a restablecer la identidad en Cristo, para que la persona pueda volver a verse como Cristo la ve y no a través de los lentes de la violencia. Para terminar con otro pasaje, Salmo 9, en la palabra de Dios para todos, dice el versículo 9 al 12, el Señor es el refugio del oprimido. Cuando más lo necesita, Dios es su fortaleza. Que los que conocen al Señor confíen en Él, porque Dios nunca abandona a los que buscan su ayuda. Canten al Señor, el Rey que vive en Sión, entre las naciones cuenten lo que ha hecho. Él, quien toma venganza por los asesinatos, nunca se olvida de los afligidos que piden justicia a gritos. Una de las cosas que tenemos que aprender es que Dios siempre está a favor de las víctimas y va a sanar a las víctimas, ¿sí? Bueno.